Bien, espero que todos estén viendo ya la presentación en PowerPoint, si no, me lo indican. Voy a estar acá en este tema 5 de geometría vectorial antes de entrar al tema 6 para hacer eh, mención a algunos aspectos importantes que necesitamos de considerar para entrar al tema 6. El tema 6 se va a desarrollar en este espacio, en el espacio tridimensional. Entonces, en el espacio tridimensional hablamos de planos y hablamos de rectas. Muchas veces cuando se habla de espacios tridimensionales en estudiantes de secundaria, por ejemplo, eh, muchas veces utilizamos estructuras tridimensionales que están a nuestro alrededor para entender un poco la abstracción y la visualización de los objetos que se van a trabajar. Y, por ejemplo, un cuarto o una sala o un espacio cerrado que tiene las paredes, por lo general tiene 4 paredes. eh, y por lo general podemos hablar entonces que cada pared podría representar un plano. Entonces, por ejemplo, en esta figura que está acá podríamos ver como esto acá es un sólido, una cajita, donde tiene ciertas paredes que son paralelas, las paredes opuestas, otras que se intersecan, otras que se intersecan de forma perpendicular. Entonces, hay que tener toda esa, tratar de tener toda esa abstracción cuando estemos hablando de rectas y planos en el espacio. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es operaciones. Saber que hay 3 multiplicaciones en geometría vectorial. La primera es esta, multiplicar un número escalar por un vector. Eso quiere decir que el número lo multiplico por cada entrada del vector. Luego, tenemos multiplicar, hacer producto punto de 2 vectores. Entonces tenemos el producto punto de 2 vectores que es un número real. Entonces multiplico entrada por entrada y sumo todas esas multiplicaciones, entonces me va a dar un número real. A eso lo llamamos producto punto. Y luego tenemos el producto cruz, que está por acá. El producto cruz es un vector. El producto cruz es un vector que se obtiene calculando el determinante entre los 3 vectores canónicos de R3, las 3 entradas de un vector, que sería la segunda fila, y la tercera fila, las 3 entradas del segundo vector. Y propiedades de estos productos. Son muy importantes las propiedades de estos productos. Por ejemplo, las propiedades del producto punto nos ayudan mucho para saber si un vector es paralelo o es perpendicular. Veamos. Vectores ortogonales. Vectores ortogonales son aquellos que su producto punto es igual a 0. Ortogonalidad o perpendicularidad. Y los vectores paralelos toman en cuenta es el producto escalar. O sea, 2 vectores son paralelos si un vector es igual a el producto escalar de un alfa, de un número real cualquiera, con otro vector. O sea que son eh, proporcionales. O sea, si el vector v es 1, 1, 1, el vector w podría ser 2, 2, 2, o 3, 3, 3, o 4, 4, 4, que es multiplicar el 1, 1, 1 por otro número. Entonces, esos 3 vectores, bueno, y del producto cruz, importante saber que el producto cruz es ortogonal a cada uno de los vectores que lo forman. O sea, el producto cruz, al ser un vector, ese vector interseca de forma perpendicular a los 2 vectores que lo conforman. Y que no existe producto cruz, o sea, que el producto cruz es igual a 0 en vectores paralelos.
Ok, entonces todo esto que está acá, que es teoría de geometría vectorial, rectas y planos, es consecuencia de este tema. Entonces es importante tener las operaciones y las fórmulas de este tema, geometría vectorial, así como las definiciones, para luego caer entonces a rectas y planos con un buen entendimiento de la teoría. ¿Ok? Bien, entonces veamos ahora la presentación de las consideraciones teóricas del tema C. Daniela pregunta, voy a devolverme acá un poquito. Daniela pregunta que si en los ejercicios, para saber cuál producto debe hacer, si solo es ver la notación. Claro que la notación me da una indicación, qué producto tengo que aplicar. Es claro que el producto cruz tiene una xilla ahí que separa a los vectores y el producto punto un punto. Es muy sugestivo el nombre. Sin embargo, hay momentos en donde ustedes tienen que saber cuál aplicar. Por ejemplo, si tienen que verificar si dos vectores son ortogonales, para identificar que dos vectores sean ortogonales, entonces tienen que hacer el producto punto, porque el producto punto es el que me dice que dos vectores son ortogonales si su producto punto es igual a cero. Bien, entonces acá habría que aplicar la definición de producto punto. Luego, hay fórmulas, por ejemplo, la fórmula de la proyección ortogonal. ¿Se acuerdan? La fórmula de la proyección ortogonal es la fórmula que tiene las tres multiplicaciones, por decirlo así. Bueno, no, en realidad son dos. Tiene el producto punto y el producto escalar. Entonces, ven, hay la fórmula del área del paralelogramo, por ejemplo, la fórmula del área del paralelogramo es producto cruz. Entonces, si le dicen calcule el área del paralelogramo, entonces hay que explicar el producto cruz. Entonces, depende de lo que el ejercicio solicite, es así el producto que tenga que utilizar. Bien, veamos ahora entonces, entremos a teorema 6, rectas y planos. También, en algunos casos va a ser necesario utilizar el producto punto, en otros casos el producto. Bien, entonces tenemos acá rectas y planos. Vamos a ver la teoría, sin embargo, solamente con los ejercicios es que vamos a ver su aplicabilidad. Pero veamos la notación. Una recta en el espacio R3 está determinada por dos puntos. Basta fijar dos puntos en el espacio tridimensional para poder trazar una recta. Por ejemplo, si están en una habitación, en un cuarto, si nos paramos en una esquina del techo, por ejemplo, y luego fijamos una esquina del, del piso, del suelo, y podemos trazar una recta a través de esos dos puntos. Entonces, basta dos puntos para definir una recta. Al trazar dos puntos para definir una recta, entonces se puede escribir de forma algebraica la ecuación de esa recta. Y la ecuación de esa recta se escribe de esta forma. P igual, donde P es un punto, A, que es un punto por el cual está pasando la recta, o sea, un punto fijo, más T veces B menos A. Ese B menos A lo llamamos V, con flechita, o sea, lo llamamos vector. Ese B menos A sería el vector director o el vector dirección de la recta. ¿Ok? Y esa ecuación, entonces la anterior, se puede reescribir de esta forma. Un punto P, o sea, P, que es genérico, X, Y, Z, por ejemplo, igual a el punto A más T veces el vector director.
Y el vector director es la diferencia entre el punto final menos el punto inicial. Recuerden que es la dirección. Por eso me da la dirección. Si la dirección fuera al contrario, entonces sería A menos B. ¿Ok? Que también es posible hacerlo. Entonces, una recta queda determinada por sus dos puntos o bien por un punto y su vector dirección. A esta ecuación se le llama ecuación vectorial de la recta. Y se dice que ese vector es paralelo a una recta. Es paralelo a una recta si es paralelo a la dirección de la recta. Ok, entonces lo importante es esta primera ecuación. Esta es la primera ecuación que tienen que ir grabando. ¿Cómo obtener esa ecuación? Para obtener esta ecuación necesito dos puntos. Un punto que lo voy a colocar acá, un punto cualquiera, llamémoslo A, de los dos que tengo, y luego el vector director, que el vector director es la diferencia entre los dos puntos. Y así se forma la ecuación vectorial de la recta. Sin embargo, existen dos representaciones más de la ecuación de la recta. Una de ellas es la ecuación paramétrica de una recta o ecuaciones paramétricas de la recta. Dice que si una recta pasa por un punto, A1, A2, A3, y tiene una dirección del vector V con entradas B1, B2 y B3, recuerden la diferencia. Este A es un punto, ¿ok? Y este V es un vector director, o sea, es una flecha. Eso lo vimos en la clase anterior, la diferencia entre un punto y un vector. Vea que a nivel de paréntesis y entradas, ambos tienen 3 entradas. Solo que el punto nada más es un objeto fijo en el espacio y el vector director tiene principio y fin y es una flecha que va de un punto inicial a un punto final. Entonces dice que los puntos genéricos de la recta, que serían los puntos x1, x2 y x3, se pueden describir de esta forma. Estas serían las ecuaciones paramétricas de la recta. O sea, puedo escribir x1 igual a A1 más t veces B1, o sea, la entrada del punto más t veces la primera entrada del vector director. X2 igual a A2 más t veces V2 y X3 igual a A3 más t veces V3. Veamos cómo es la estructura de estas ecuaciones paramétricas. Lo más importante es entender la estructura de las ecuaciones paramétricas. Esta estructura me dice que los elementos que están definidos como números, como constantes, son los elementos que forman un punto por el cual la recta está pasando. O sea, un punto que está contenido en la recta. Y los números, porque también sabemos que las entradas de un vector son números, y los números que están acompañando o que se están multiplicando con el t es un parámetro que generaliza la infinita cantidad de puntos que tiene una recta. Sabemos que una recta no tiene solamente dos puntos, sino tiene infinitos puntos. Entonces es por eso que colocamos un t real para representar esa cantidad infinita de puntos. Esos números que están multiplicando al t son los números que corresponden a las entradas del vector director. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos que traducir de las ecuaciones paramétricas, traducir y obtener, por ejemplo, el vector director o obtener un punto por el cual esté pasando. Esta x1, x2 y x3 es un punto genérico de la recta. También puede ser llamado x y z. ¿Okay? Bien. Y por si fuera poco, tenemos la tercera forma de representar una recta. O sea, una recta en el espacio se puede representar de tres formas. La ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas. Si en estas anteriores, que son las paramétricas, despejamos el t, por ejemplo, de la primera ecuación despejamos el t, pasamos el a1 a restar y dividimos todo entre v1. Luego pasamos el a2 a restar, entonces me quedaría x2 menos a2, todo dividido entre v2.
Y luego pasamos en la tercera ecuación x3 menos a3, todo dividido entre v3. Entonces podemos igualar porque todo quedó despejado en términos de t. O sea, el t quedó despejado. Entonces podemos igualar todos esos despejes. Los tres despejes los podemos igualar y obtenemos estas que serían las ecuaciones simétricas de la recta. Entonces podemos ver que en las ecuaciones simétricas de la recta, lo que está en el denominador representa los valores del vector director de la recta. ¿Okay? Y las constantes que están en el numerador acompañando a la generalización, a los puntos genéricos x1, x2, x3, esos serían los puntos por el cual está pasando la recta. La 1, la 2 y la 3. Ok, entonces ecuación vectorial, ecuaciones paramétricas y ecuaciones simétricas. Podemos pasar de una a otra. Por ejemplo, acá en este caso, dice que considere una recta que pasa por estos dos puntos y hay que determinar las tres representaciones de su ecuación. Comenzamos entonces primero por calcular el vector director. Ya que aquí no interesa quién es A, quién es B. Solo calculo el vector director como la diferencia entre sus puntos. ¿Ven? Estoy haciendo un punto menos otro punto. Y ya obtengo el vector director de la recta. Con ese vector director, entonces ya lo pongo a multiplicar con t y luego lo que hago es sumarle un punto a esa multiplicación. Y luego aquí tengo entonces el punto genérico. Tengo x, y, z, o puedo ponerle p, es igual a un punto por el cual está pasando la recta, que de los dos escogí el 1, 1, 1, más t veces el vector director, que lo calculé haciendo la diferencia entre ellos. Y esa sería la ecuación vectorial. Luego las ecuaciones simétricas. Entonces las ecuaciones simétricas son sencillas. ¿Por qué? Porque tomo el x, y, z y entonces voy a escribir una ecuación para x, perdón, las paramétricas. Una ecuación para x, una ecuación para y y una ecuación para z. La ecuación para x va a estar acompañada por el valor de x del punto y el valor de x del vector director. Entonces x es igual a 1 más 3t. La ecuación paramétrica de y, entonces sería y igual al valor de y del punto por el cual está pasando la recta, más el valor de y del vector director. Entonces sería y igual a 1 más t. Y del mismo modo para z, z igual a 1 más 6t. Esas serían las ecuaciones paramétricas. Y finalmente, si de cada ecuacioncilla de estas despejamos la t, entonces me quedarían estas ecuaciones simétricas. Vean que lo que aparece en el denominador, el 3, el 1 y el 6, son estas coordenadas del vector director, 3, 1 y 6. Aquí, por ejemplo, en esta segunda ecuación es innecesario que aparezca el 1. Sin embargo, lo colocamos acá para que observen que corresponde al 1 del vector director. ¿Dudas, preguntas en esto de las ecuaciones de una recta vectorial, paramétrica y simétrica? Bien, entonces avancemos. Ahora podemos hablar de rectas paralelas y rectas perpendiculares. En el tema anterior hablamos de vectores paralelos y vectores ortogonales. Ahora vamos a pasar ese conocimiento acá a rectas paralelas y perpendiculares. Dice que dos rectas, L1 y L2. ¿Qué quiere decir esta simbología? Hay que entender siempre la simbología, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? L1, que pasa por el punto A y tiene vector director V. L2, que pasa por el punto B y que tiene vector director U. ¿Okay? Se dice que son paralelas si sus vectores directores son paralelos. Y se dice que son perpendiculares si sus vectores directores son ortogonales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si U y V son paralelos, quiere decir que existe algún lambda que multiplicado por V me da U. Ya que hay cierta proporción acá entre U y V.
Y se dice que son ortogonales si su producto punto es cero. Entonces, para verificar si dos rectas son paralelas o perpendiculares, lo que tengo que verificar es si sus vectores directores son paralelos o son ortogonales. Bien, y ahora entraríamos a lo que es planos. Vean que entonces en recta lo que hay que conocer es las tres eh, tipos de ecuaciones, la estructura de las tres ecuaciones de la recta, la vectorial, las paramétricas y simétricas, y reconocer cómo son rectas paralelas y rectas perpendiculares a través de sus vectores directores. Planos. También un plano tiene una ecuación vectorial. La ecuación vectorial de un plano en R3 se define a partir de 3 puntos. Una recta es suficiente con definirla a partir de 2 puntos, en cambio un plano se necesitan 3 puntos. Y esos 3 puntos no deben de estar en una misma recta. Tienen que ser puntos no colineales, porque los puntos colineales solamente se ubican en una recta. Ocupamos 3 puntos para definir un plano y 3 puntos no colineales. El plano determinado por estos 3 puntos entonces se puede representar de esta forma. P igual, que sería el punto genérico del plano, A multiplicado por un R, B menos A, más S multiplicado por un C menos A. Entonces, a los vectores, ahora ven que el plano, la ecuación vectorial del plano, tiene dos vectores directores. El vector, podemos llamarlo U, que es la diferencia B menos A, y el vector V, que sería C menos A. Entonces, y se podría reescribir esa ecuación vectorial de esta forma. P igual a A más R veces el vector director U más S veces el vector director V. Y R y S son cualquier número real, ¿para qué? Porque igualmente que una recta, un plano tiene infinita cantidad de puntos. ¿Ok? Entonces, una recta tiene un vector director. En cambio, un plano tiene dos vectores directores. Vean que para obtener esos dos vectores directores, y a partir de los 3 puntos, el vector, eh, estoy haciendo la resta, B menos A y C menos A. O sea, ¿qué quiere decir? Que U va si aquí está A, vamos a ver si sale por aquí, está A, aquí está B, y aquí está C. Esos serían 3 puntos no colineales. Quiere decir que va de, de A a B, ese sería el B menos A, y de A, B menos A quiere decir A a B. No, al revés. Va de A a B. Lo dibujé mal. Lo dije bien, lo dibujé mal. Entonces quiere decir que un vector director va de A a B y otro vector director va de A a C. ¿Qué quiere decir entonces? Que para obtener los vectores directores tienen el mismo punto inicial, en este caso es A, uno en dirección a B y otro en dirección a C. Esos serían los dos vectores directores de un plano. Con esos dos vectores directores formamos ya un plano. ¿Ok? Y es claro que luego si lo llevamos al paralelogramo, recuerden que si aquí yo trazo un segmento paralelo al vector AC y otro segmento paralelo al vector AB, entonces ya aquí tenemos un paralelogramo. Y un paralelogramo estaba situado en un plano. ¿Ok? Entonces es por eso que es suficiente contar con 3 puntos y dos vectores directores formados por esos 3 puntos para localizar un plano. Luego tenemos la ecuación normal de un plano. La ecuación normal de un plano depende entonces de un vector normal. Ese vector normal es no nulo y es paralelo al producto cruz de U cruz V. O sea, el producto cruz de los dos vectores directores.
Entonces, ese vector, que es el resultado de hacer el producto cruz entre U y V, se le llama vector normal. Y se le dice que una normal al plano es ortogonal a todos los vectores directores del plano. Entonces, es decir, que si tomamos un X, que es un punto arbitrario del plano, un punto cualquiera, y hacemos X menos A para obtener un vector y lo multiplicamos por la normal, el resultado siempre me va a dar 0. O sea, es ortogonal. Entonces se conoce que a esa normal, con coordenadas ABC, a un plano y un punto cualquiera, X0, Y0 y Z0 del plano, entonces la ecuación normal queda de esta forma. Sería A, que sería la primera entrada del vector normal, y la diferencia X menos X0. La segunda entrada del vector normal y la diferencia Y menos Y0. Y la tercera entrada del vector normal y la diferencia Z menos Z0. Que muchas veces cuando queda ya simplificada es una expresión de esta forma. O sea, una ecuación lineal de 3 variables. Es muy conocida también por nosotros, por ejemplo, en los sistemas de ecuaciones. Una ecuación lineal de 3 variables es la ecuación normal de un plano. Pero vean que para llegar a esa ecuación normal de un plano, toda la teoría, toda la definición que está por detrás. Ya nosotros reconocemos una ecuación lineal de 3 variables. Por ejemplo, 2x más 3y menos 5z igual a 4. ¿Cuántas de esas ecuaciones no vimos cuando estuvimos resolviendo los sistemas de ecuaciones, por ejemplo? Esa ecuación se le llama ecuación normal de un plano. Sin embargo, hay que reconocer que los coeficientes que están acompañando al X, al Y y al Z son los coeficientes que representan las coordenadas tridimensionales del vector normal del plano. ¿Ok? Muy importante eso. Y que el vector normal del plano es el resultado de hacer U cruz V. Bien. Entonces, ya teniendo puntos definidos en el espacio tridimensional, teniendo rectas definidos en el espacio tridimensional y planos definidos en el espacio tridimensional, podemos definir entonces ciertas fórmulas que nos permiten encontrar la distancia entre estos objetos. La primera de ellas es la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos, inclusive también la abordamos en los ejercicios de geometría vectorial. La distancia entre dos puntos es la norma de la diferencia de esos dos puntos. La norma de A menos B o la norma de B menos A. La norma es la raíz cuadrada de cada una de las entradas elevado al cuadrado. Entonces así calculo la distancia entre dos puntos. La distancia entre un punto y una recta, y tienen ahí una representación gráfica de lo que quiere decir la distancia entre un punto y una recta, es la norma entre sea Q el punto, por ejemplo, sea Q el punto, y entonces es la norma del vector AQ menos la proyección ortogonal de AQ sobre V. ¿Y V quién es? El vector director de la recta. ¿Y A quién es? Un punto por el cual, un punto contenido en la recta. Entonces tenemos un punto contenido en la recta, A, y el vector director de la recta, V. Entonces, para calcular la distancia a un punto que no está contenido en la recta, por ejemplo, el punto Q que está aquí arriba, para obtener la distancia entre ese punto Q y la recta, entonces aplico toda esta fórmula. Calculo el vector director AQ, luego la proyección ortogonal de AQ sobre V, luego a eso lo resto y luego le saco la norma. Ahí viene un ejemplo que va a hacer aplicar todo eso. Muy importante que vean los ejemplos. ¿Por qué? Porque en los ejercicios no se va a abordar todo. Entonces, fórmulas como estas, por ejemplo, a simple vista son fórmulas pesadas, o sea, porque hay que hacer mucho cálculo, sin embargo, si se hace con calma, se logra. Entonces, si quieren ver la aplicación de la fórmula, vean el video. Por ejemplo, para ahorita no les traigo ningún ejercicio con esta aplicación directa. Además, recuerden que los exámenes, bueno, además, algunas preguntas son de aplicación directa, tienen que hacer los cálculos, otras se les pide cierto tipo de razonamiento
o hay que dar ciertas vueltillas por ahí más, y esos son los ejercicios que más me interesan resolver. Luego tenemos el paralelogramo, que ya lo conocíamos también de la presentación anterior, un paralelogramo formado por dos vectores directores del plano. En este caso, podemos calcularle varias cosas. Acá, por ejemplo, el área, que es el producto cruz entre el vector v, que es el vector director de una recta, y AQ, que es el vector director de un punto de la recta a un punto exterior de esa recta. Entonces ahí están las formulillas también, que son otro tipo de fórmulas para calcular las áreas o las distancias. Luego tenemos la distancia de un punto a un plano. Tenemos la ecuación normal del plano. Una ecuación lineal de tres incógnitas, de variables. Esa ecuación normal, y tenemos un punto cualquiera, un punto exterior al plano en el cual queremos calcular la distancia. Entonces, esa distancia se calcula con toda esta fórmula que está acá. Es primero una fracción, arriba sería el valor absoluto, porque todo tiene que ser positivo, ¿verdad? Estamos hablando de distancias. El valor absoluto de tomar. Vean que el A, B, C y menos D vienen de la ecuación normal. Y al A lo multiplico con la primera entrada del punto al cual quiero calcular la distancia. Más B con la segunda entrada del punto Q, más C por la tercera entrada del punto Q, menos D. A eso le saco el valor absoluto y lo divido entre la raíz cuadrada de esto, que sería, esto representa la norma del vector normal del plano. ¿Okay? Entonces, vean que trabalenguas es la norma del vector normal del plano. Porque tenemos que el vector normal del plano es ABC. Y la norma es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C cuadrado. Y en resumen, tenemos acá un resumen de distancias a un plano. De la distancia de un punto Q a un plano M. Acá están las formulillas de una recta L a un plano M y de un plano H a un plano M. También podemos encontrar la distancia de un plano a plano, o sea, entre dos planos. Esa distancia es la norma de la proyección ortogonal de PQ sobre N, que sería el vector normal del plano. Y Q, un punto cualquiera del plano H. Listo. Entonces ven que esta última parte acá teórica es de mucha fórmula que hay que buscarle su aplicabilidad en la resolución de los ejercicios. Bien. ¿Dudas, preguntas en la teoría? ¿Claro? Bien. Entonces, vamos a ver ahora un ejercicio. No vamos a ver todo, traigo 6 ejercicios, algunos son muy pesados, entonces no vale la pena verlos todos seguidos. Es mejor, vemos un ejercicio para ya completar casi los 50 minutos de esta primera sesión. Hacemos la pausa y a las 11:30 nos volvemos a encontrar por acá para concluir los siguientes 5 ejercicios. Entonces veamos el primer ejercicio. Está acá, está siendo ya proyectado. Bueno, hace un rato, no sé por qué no me están notificando el chat. El chat antes me daba una lucecita anaranjada cuando escribían algo, ahorita no me está dando la lucecita, acabo de revisarlo. Y dice Karina que si el vector se calcula restando b menos a. Sí, los vectores directores siempre son la diferencia entre dos puntos. Por lo general esa diferencia no influye si es b menos a o a menos b. Ah, bueno, profe, es que era para el ejemplo, nada más que me agarró tarde Ok, para no, tranquilo. preguntar. Okay. Igual acá en los ejercicios van a verlo con más detalle. Por ejemplo, acá en este. Veámoslo. Este ejercicio dice así. Dice, considere la recta que pasa por dos puntos. Esa recta que pasa por dos puntos están ahí enfocados y se determine si este punto
está en la recta o no está en la recta. ¿Ok? Entonces, para saber si ese punto está en la recta, necesito primero obtener la ecuación de la recta y verificar si ese punto satisface o no esa ecuación. Entonces, primero vamos a ponerle nombre a esos puntos que me da el enunciado. Voy a llamarle A al punto 2, 1, menos 1, y voy a llamarle B al punto 2, menos 1, 0. Y entonces sabemos que por definición la ecuación vectorial de la recta que pasa por A y B está determinada por esta formulilla. Entonces, vean toda esta formulilla, cómo la estoy escribiendo. Es muy importante ver la lógica. Estoy diciendo que la recta la llamo L y estoy poniendo 2 puntos. Me estoy diciendo L es esta ecuación. P igual a A más T veces V. Donde sabemos que T es un número real cualquiera y V es el vector director. Y el vector director puede ser A menos B o B menos A. Es ponerle alguna dirección a la recta. Okay, en este caso llamé V igual a A menos B. Entonces calculemos ese vector director. Calculando el vector director, entonces llegamos a hacer la diferencia A menos B y llego a estas 3 coordenadas del vector director. 0, 2 y menos 1. Entonces ya puedo escribir la ecuación vectorial de la recta. Tomo un A, o sea, L, 2 puntos, es igual a P. Este sería A. Y este sería el vector director V. Que lo calculé en el paso 2. Esa sería ya la ecuación vectorial de la recta. ¿Ven qué fácil y rápido es escribir una ecuación vectorial de una recta focando 2 puntos? Entonces fijo un punto, lo pongo en la ecuación y le sumo T veces la diferencia de los otros 2. Ahora dice, en la ecuación anterior, P es cualquier punto de la forma X, Y, Z. Ese punto debe satisfacer la ecuación para algún valor de T. Entonces, si se quiere verificar que el punto 0, 1 y 2, que es el punto que me indican en el enunciado, si se quiere verificar que ese punto está en la recta, entonces debe existir algún valor de t, esto es muy importante, debe existir un valor de t de tal forma que la ecuación vectorial de la recta tenga sentido, o sea coherente, esté equilibrada. Entonces, para poder hacer eso, entonces lo que hacemos es, si yo lo que quiero es verificar que el punto 0, 1, 2 está en la recta, entonces tomo el 0, 1, 2 y lo igualo a toda la ecuación vectorial de la recta. O sea, lo igualo a lo que escribí en el paso 3. El punto 2, 1, menos 1 más 3 veces el vector director, que sería 0, 2, menos 1. Entonces ahora distribuyo el t y sumo estos 2 puntos que están del lado derecho del igual y me queda una expresión como esta. La primera entrada 2, la segunda entrada 1 más 2t y la tercera entrada menos 1 menos t. Hasta ahí está claro, estamos aplicando nada más la multiplicación de un t por un punto de 3 coordenadas y luego sumando esos 2 puntos, entrada a entrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto 0, 1, 2 debe ser igual al punto 2, 1 más 2t, menos 1 menos t. O sea, debe existir un t que satisface esa igualdad de estos 2 puntos. Pero 2 puntos son iguales si entrada a entrada son iguales. Entonces obtenemos en la primera ecuación 0 igual 2. Ya ahí vamos mal. De la segunda ecuación, 1 igual a 1 más 2t, obtengo que t vale 0 al despejarlo. Y de la tercera ecuación, que es el resultado de igualar la tercera coordenada del punto que está a la izquierda del igual con la tercera coordenada que está del punto que está a la derecha del igual, entonces me quedaría 2 igual a menos 1 menos t. Despejamos el t y me dice que t vale menos 3. Entonces podemos concluir de que no existe un t que satisface esa ecuación. Por lo tanto, el punto 0, 1, 2 no está en la recta. No hay punto, ese punto no está en la recta, está fuera de la recta. Porque no existe el t, porque la ecuación, al sustituir ese punto 0, 1, 2 en la ecuación paramétrica, esa ecuación no queda equilibrada.
¿Está claro? Profe, Sí. los 3 puntos, los 3T, las igualdades tienen que ser correctas o con una está bien para que sí esté el punto. No, las tres tienen que ser correctas. Entonces, digamos que en la primera que es 0 igual 2, ya Ya con ahí eso. podríamos concluir exactamente. Ok, está bien, gracias. Y ahí podríamos concluir de que ya no es válido. ¿Por qué? Porque dos puntos son iguales y entrada por entrada son iguales. Estoy diciendo que 0 igual 2 y no, obviamente que no. Entonces, no hay igualdad en los puntos, por lo tanto el punto no está en la recta. Otra cosa aquí para tomar en cuenta. ¿Qué era lo que les iba a decir? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo obtendría un punto que esté en la recta? Porque también la pregunta en selección múltiple puede ser, considere la recta que pasa por los puntos 2, 1, menos 1, 2, menos 1 y 1. O sea, los mismos puntos que están ahí. Y la pregunta es, seleccione una opción de un punto que está en la recta. Entonces, para determinar un punto que está en la recta, igual tendría que hacer esto con cada una de las opciones y ver en cuál de los puntos equilibra la, la ecuación. Otra cosa, en cuál existe, otra cosa es que me pregunten una respuesta de completar, o sea, la cajita, la casilla en la cual ustedes tienen que ingresar un texto y le digan, digite o escriba un punto que está en la recta. Para determinar un punto que está en la recta, lo único que tengo que hacer a esta ecuación vectorial, sustituirle cualquier valor de t. O sea, un punto que está en la recta puede ser t igual 2. Entonces, t igual 2, lo multiplico, lo sumo y así obtengo las tres coordenadas de un punto que está en la recta. Para t igual menos 1, para t igual 0, para t igual menos 3, para t igual 5, también para t igual 1/2 o 2/3. O sea, para obtener puntos que sí estén en la recta, basta con dar un valor de t cualquiera, hacer la operación que está de este lado derecho del igual, para ese valor de t y así voy obteniendo los puntos que sí están y que sí pertenecen a la recta. ¿Ok? Entonces es más fácil obtener puntos que sí están en la recta dándole un valor de t a verificar si ya un punto dado está o no está en la recta, porque ahí habría que hacer la ecuacioncilla y hacer que la ecuación esté o no, o verificar si la ecuación está o no está equilibrada. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? En este primer ejercicio. ¿No? Ok. Entonces son las 10:53. Vamos a hacer una pausa acá. Nos vemos a las 11:25. Voy a abrir la segunda parte para comenzar a las 11:30 con los siguientes 5 ejercicios. Nos vemos.